a hacer el análisis de lo que ocurre en la Argentina. Y para hacer el mejor análisis de lo que ocurre en la Argentina he tirado el mate. Supersticiones, ¿no? No, ¿Íbamos a hablar no. en un rato? Yo creo que más que una ¿Qué superstición, pasó? a mí me parece que es una suerte de señal. De señal de lo que ahora implica Qué analizar miedo. lo que viene pasando en la Argentina. Y me gustaría dividir en tres partecitas en nuestra radiografía de la Argentina. Prometemos, bueno, no prometemos nada, que no vamos a hablar del divorcio de Javier Milei. Estamos tan tristes. Me voy. Prometemos que tampoco vamos a hablar sobre su fotografía con su ídolo. También prometemos, o vamos a ver si lo cumplimos, pero queremos hacer un análisis de lo que ocurre en la Argentina con tres aspectos fundamentales. Y doy titulares y entramos a cada uno de ellos. Los precios no bajan. Verdades y mentiras del señor Javier Milei. Y un número, el 45. Y van a entender por qué. El primer asunto que creo que nos ocupa es algo que llama la atención, que siempre estemos atentos y atentas al dato de inflación en la Argentina, cuando la ciudadanía sabe perfectamente el sufrimiento que hay por los precios en la Argentina sin necesidad de saber el dato de inflación en la Argentina. O sea, hemos construido a veces una suerte de un mito por los números, necesario para hacer política económica y política en un país. No lo estoy subestimando. Más una persona que le tiene cierto respeto a todo lo que es lo cuantitativo. Pero lo que también es cierto es que la ciudadanía en la Argentina no necesita estar esperando al viernes el dato del INDEC para sentir el sufrimiento cotidiano por comprar un kilo de arroz, un cuarto de café, un cuarto de pan, un litro de leche, unos pañales, y así podríamos seguir y seguir y seguir hasta aburrir del sufrimiento cotidiano de la gente. Lo quiero poner encima de la mesa para no perder de perspectiva lo que es un dato de inflación. Porque si a veces uno se queda con lo numérico y saber si tiene 2 dígitos o 1 dígito, o si el 11 es menor que el 13, me parece que olvida el para qué le damos importancia a un número. El número es una herramienta complementaria que nos permite analizar lo que ocurre en una sociedad en materia, en este caso, de la subida del índice de precios. Es conocido el 11% de inflación del último mes pasado. Podríamos seguir aburriendo con número y decir que el primer trimestre del año el señor Milei tiene un acumulado del 50% de inflación. Si fuéramos muy rigurosos y quisiéramos medir cuánta es la inflación acumulada por el señor Javier Milei, tendríamos que tomar como base el mes de noviembre, y entonces diríamos que el acumulado de inflación de los 4 meses de gestión de Javier Milei está en torno al 90 y algo por ciento. Digo si somos muy rigurosos, porque sería el punto de partida. Así se calcula la inflación tomando como base el mes previo. Hemos visto que los datos de inflación de todo lo que tiene que ver con la educación se han disparado, y podríamos seguir aburriendo con la subida de los precios. No puedo entender quién está feliz por un dato de inflación del 11% cuando el dato relativo de la inflación siempre es sobre una base que se viene acumulando. Dicho de otro modo, es que ya el precio de la leche, de 1 litro de leche, está tan alto que es difícil que siga creciendo a la velocidad que lo ha hecho los meses previos. O sea, deja de tener ya sentido el precio, que el incremento ya no puede crecer a la misma velocidad de los meses previos. Por eso, quien aplauda que el 11% es una buena noticia porque hay un ritmo, una tendencia de control de la inflación, creo que no está haciendo un análisis exhaustivo y riguroso de lo que ocurre en materia económica. Porque además es el 11% sobre un precio mayor. En términos absolutos significa que el 11% sobre un valor mayor, es una magnitud absoluta muy grande, muy grande. O sea, el 11% sobre el precio de la leche en este momento es mayor que un 15% sobre un precio menor.
No perdamos de vista los valores relativos de las cosas. Y para eso solo hay que irse al supermercado y ver cuánto vale el precio de la leche. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que hoy en día cualquier bien, yo le consulto todo el tiempo a mi mamá. Todo el tiempo. Y cualquier precio hoy en día en la Argentina, la mayoría de los precios están por encima de lo que cuesta un litro de leche, un litro de aceite, un kilo de arroz, un yogurt, una lata de atún, un cuarto de café, de lo que está hoy en día comprarlo en Madrid. Es decir, los precios en la Argentina están muy por encima de lo que están en España, por poner un ejemplo. Los salarios en la Argentina están muy por debajo de lo que están en España. Y ahí es donde quiero llegar a que, por favor, voy a pedir hoy en día un favor, un favor, un favor, un favor. Nunca más se repita el mantra, el mito, de que cuando cae la demanda bajan los precios. O sea, esto que decimos como si fuéramos loros, repitiendo una suerte de mito de la economía neoclásica, que lo usa el neoliberalismo, de que los precios bajan cuando cae la demanda. En la Argentina, Milei planificó una caída de la demanda. ¿Planificó? Es planificado. Esto es planificado lo que está pasando. Que la gente no pueda consumir es planificado. No es el orden natural de las cosas. Es planificado. Y la caída de la demanda provoca, o mejor dicho, no logra controlar la inflación. Pero es que sigo. El freno de la emisión monetaria, el otro mito, el control de la emisión monetaria, tampoco ha logrado controlar la inflación. ¿O es que controlar la inflación, pregunto al gobierno del señor Milei, significa que un 50% concentrado en un trimestre es un buen dato de inflación? ¿Para eso tanto esfuerzo en materia de emisión monetaria? ¿Y para eso tanto sacrificio de que la gente no pueda consumir nada? Pero es que no solo se caen dos mitos. Caída de demanda no provoca control de inflación. Control de emisión monetaria no controla inflación. Añado más mitos que se van derrumbando. El control del equilibrio fiscal, que tanto presume el señor Javier Milei, tampoco ha controlado la inflación. Tenemos tres variables que no están correlacionadas como está planteando el gobierno y los intelectuales orgánicos de Javier Milei. No se ha cumplido nada de lo que ha planteado. Caída de los salarios sería otra de las cuestiones. Ha caído el salario real de los argentinos, de las argentinas. Tampoco se ha traducido en control de los precios. ¿Será que la relación de las variables con los precios es infinitamente más compleja que esta estupidez de creer que hay una variable única que explica lo otro? ¿Será que la economía es infinitamente más compleja que una relación tan maniquea y simplona como que al caer una variable la demanda se corrige la inflación? No, esto es infinitamente mucho más complejo y lo que va demostrando es que el señor Javier Milei no tiene hoy en día capacidad para controlar la inflación a pesar de los controles planificados de la caída de demanda, del salario, de la emisión monetaria y del déficit fiscal. Y el problema que tiene el señor Milei es que se le va acabando las herramientas para seguir ajustando en salario, ajustando en demanda y ajustando en materia de gasto público. Se le va acabando el tablón de mando. Me imagino el señor con el control de mando, el Caputo, ¿no? Y sus secuaces, y no tiene palancas ya para mover. Porque además se le empieza a complicar algo que quizás no estaba en su Excel. Y es que cuando hay caída de demanda, cae la recaudación tributaria. Y cuando cae la recaudación tributaria, tiene menos ingresos públicos. Y por lo tanto ya no tiene mayor capacidad de ajustar en materia de gasto público. Se le van acabando las demandas porque no llegan los dólares que él preveía que iba a llegar. Porque la economía tampoco logra crecer al ritmo que él creía que iba a crecer. Porque la inflación no solo es en pesos, sino es una inflación en dólares. Y ustedes dirán, ¿por qué me importa a mí la inflación en dólares? A lo mejor a usted que nos escucha ahora en la cotidianidad no le importa nada. Pero a todas las grandes y medianas y pequeñas empresas que tienen una dependencia de algún insumo productivo que se importa y que está en dólares, cuando la inflación en dólares es tan alto, empiezan a tener un problema de quiebra real en materia empresarial. Porque no son capaces de soportar una estructura de coste con tanta inflación en dólares, en pesos, sin vender nada. Estamos en un momento donde
lentamente y progresivamente se va a ir aumentando el nivel de desempleo. Por lo tanto, ya no solo caída de salario, sino habrá caída de desempleo, sin crecimiento económico. Este es el modelo insostenible del señor Javier Milei, que tiene una dupla explosiva. Malestar macroeconómico con malestar microeconómico. Dicho en criollo, que dirían en la Argentina, le va mal por donde lo mires. En el cuadro macroeconómico y en la cotidianidad de los hogares de las familias argentinas. Este es el primer punto para abordar en serio, al menos desde nuestro punto de vista, el tema de la inflación en la Argentina. Y lo hilvano con el segundo punto, que es esto que se habla tanto de si Javier Milei tiene derecho a hacer todo lo que está haciendo porque dijo toda la verdad en la campaña electoral. Y yo creo que deberíamos de ser muy cuidadosos y rigurosos en esta cuestión. Habíamos siempre, no sé, como referenciado un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El impostor. Y en ese libro hay para mí una máxima, una reflexión filosófica, que es que la mejor mentira es la que se hace en medio de alguna verdad. No hay la mejor manera de mentir es cuando te dicen una verdad por delante y una verdad por detrás y le cuelas la mentira por el medio. Claro, decir que Javier Milei dijo toda la verdad en la campaña electoral, yo creo que no es real. También es cierto que tampoco dijo todas las mentiras. Habría que ser exhaustivo en ver qué dijo de verdad y qué dijo de mentira. Por ejemplo, ¿eliminó el Banco Central el señor Javier Milei? No. No, eso estaba en sus promesas de campaña electorales. Pero dijo una, en relación al primer punto, que era que vino a exterminar la inflación. Él dijo literalmente esto que escuchamos. Suponte que yo fabrico. Es que va a haber alguien que va a decir. Yo fabrico esto. Ale, pero Javi, alguien va a decir que caro lo pagaste. No, Javi. Lo que no sabe que venís del futuro y sabes que soy el próximo presidente de la Argentina que va a terminar y exterminar la inflación. Decime cuánto valen ahora. Dale. Repetime eso. ¿Venís del futuro y qué? Te dije, vos ¿por qué estarías dispuesto a pagar $250.000 por mis anteojos? Eliminó la inflación atendiendo a un bot falso. O sea, sí, en parte alguito de razón tenía. Lo que pasa que no eliminó la inflación de las cosas reales que compra la gente. Pero además, en campaña también habló de que de ninguna de las maneras iba a subir las tarifas. Lo escuchamos. Se estuvieron mintiendo con los subsidios. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar. Espera, a ver, ha dicho que cuando se recupere la economía es cuando iba a subir las tarifas. ¿Tú ya lo notas? Sí. No, por ahora no. Lean, ¿tú notas que los salarios se han recuperado ya? ¿Tienes por ahí algún datito? Alfredo, los salarios durante estos 4 meses de gobierno de Milei, más precisamente de diciembre a febrero, según el RIPTE, que mide el salario del trabajador registrado, cayó un 19,6% el poder adquisitivo, y es la mayor caída en 20 años. En solo 3 meses Milei bajó el salario casi lo mismo que Macri, 4 años, Alfredo. Y hoy por hoy el salario promedio registrado solo llega a cubrir un 89% de la canasta básica sin contar el alquiler. Sin contar el alquiler. El salario promedio de una persona en trabajo formal está en torno a 600 algo mil y la línea de pobreza para cubrir la canasta básica está en torno a 700 y pico mil. Ponle que sí, que trabajan 2 personas con salario promedio. Si le metiéramos el alquiler estarían en el umbral de la pobreza. Para dejar claro cómo el señor Milei, en estos casos, mintió con el tema del Banco Central, no eliminado, mintió, que yo sepa, con la exterminación de la inflación, mintió con el tema de las tarifas, pero además dijo también que el ajuste lo iba a pagar no la gente, sino la clase política. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política y sus socios. O sea, vos vas a buscar esa guita, no le vas a recortar, eso es escuchá. No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta. Javier, es súper clave que lo aclares. Porque La hay gente mucha tiene clara. A ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. O sea, debe haber ahora mismo el 90% de la ciudadanía argentina que se debe estar considerando delincuente y casta. Porque yo estoy convencido de que incluso, más allá de que le atribuyan a una u otra razón,
pero hoy en día el ajuste está aplicándose a el 90% como mínimo de la ciudadanía argentina. Los que estaban empobrecidos están en una situación inimaginable en materia de hambre y servicios básicos. Los que estaban en el umbral de la pobreza ya son pobres. La clase media baja ya es baja. La escuálida clase media, digo escuálida en cantidad de gente que hay hoy en día en la Argentina, de verdad en clase media ya está siendo clase media baja. Inclusive la clase media alta dejó de ser clase media alta y estamos solo probablemente en un porcentaje chiquito, que debe ser a los que no le está practicando el ajuste este gobierno de Milei. Otro aspecto en el cual no dijo la verdad, mintió en la campaña, fue en materia impositiva. Le escuchamos. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo todo le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. ¡Ay! Atención, médicos de la Argentina. Vayan preparando un quirófano para el señor Javier Milei si es que cumple con su promesa. En este momento, la próxima política tributaria es que mucha gente va a tener que pagar impuesto cuando el anterior gobierno no estaba pagando, me refiero al impuesto a las ganancias, por la modificación del mínimo exento. O sea, está inclusive haciendo fórmulas y subterfugios para que parte de la ciudadanía esté pagando impuestos con carácter retroactivo. Este es el modelo de Javier Milei, que dijo una mentira en medio probablemente de otras verdades, porque sí dijo algunas otras verdades, pero también nos intentaba demostrar durante la campaña electoral que era un experto en materia de crecimiento con dinero y sin dinero. Le escuchamos. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia. Estamos ahora escuchando a Javier Milei dando lecciones de el dinero y sin dinero, porque él se jactaba, presumía de ser realmente un experto en materia de crecimiento y lo que todos los indicadores, no hay un indicador, ningún indicador, ni siquiera los indicadores que provienen de usinas y de centros de investigación más afines en términos ideológicos, ninguno da una tasa de crecimiento en el primer trimestre y no presupone que tengamos ningún tipo de crecimiento a nivel del año 2024. Quizás lo que él debe estar contento con este panorama, lo que él pareciera que está contento es porque el riesgo país va mejorando. O sea, yo no sé cómo podría ser, imagínense que usted trabaja, soy calculador de riesgo país. ¿Y cómo le puede dar que mejora el riesgo país en la Argentina con todos estos indicadores oficiales? No estamos hablando de indicadores hechos por una institución marxista-leninista, sino estamos hablando por los indicadores oficiales desde inflación, crecimiento, caída de salario real, hasta tasa de desindustrialización. Por lo tanto, estos son los datos que hoy en día Milei tiene y probablemente dijo alguna verdad. Dijo que había una prioridad en su política exterior a favor de Estados Unidos e Israel y lo está cumpliendo. También dijo que iba a despedir empleados públicos y eso es verdad que lo está diciendo. Y que quiere privatizar muchas empresas en el país y eso lo está intentando cumplir. También dijo que iba a defender los monopolios privados y lo está intentando cumplir. Que iba a congelar la obra pública y está en ello. Y que iba a tener operaciones militares represivas contra cualquier tipo de manifestación y también está en ello. Es cierto que dijo verdades, pero no perdamos de vista que en medio de estas verdades ha mentido, como acabamos de demostrar, en 5 audios y que podríamos aburrir y aburrir y aburrir porque ha dicho muchas y muchas mentiras. Y el tercer elemento que quiero poner encima de la mesa en este análisis de lo que está ocurriendo en la Argentina, he dicho antes al principio un número, el 45. Ustedes dirán por qué se me había ocurrido decir el 45. Y esto es un análisis para todo el arco opositor en la Argentina. No dejo de lado ahora lo que hace el gobierno de Javier Milei y me paro un poco a pensar en lo que está haciendo, en lo que podría hacer, en lo que ha hecho el arco opositor, en un sentido amplio del término.
desde la clase política hasta la clase dirigente sindical, hasta la clase que trabaja en los medios de comunicación, hasta la ciudadanía en general. A mí me llama poderosamente la atención que en el arco opositor, uno de los centralidades es una pregunta que he escuchado mucho, y le voy a preguntar aquí a Bahía y a Fla, que las tengo aquí conmigo, y que, no sé, al menos yo le he escuchado mucho en el arco opositor, es, ¿será ya que los que apoyaron a Javier Milei se han arrepentido de votar a Javier Milei? ¿Has escuchado esta pregunta o no, Fla? Sinceramente. Te voy a decir que hay un Twitter que se llama Arrepentidos de Javier Milei, así que... Tal cual. Tal cual, Arrepentidos de Javier Milei. ¿Has escuchado en las conversaciones cotidianas, Bahía? No estoy haciendo ahora análisis. ¿Te has escuchado cuando estás con compañeros militantes, en tu familia, en la calle, esta pregunta recurrente? Sí, se ha escuchado está ese run de que hay arrepentidos de Milei. Y yo fíjense que le llevo dando vueltas y vueltas en estos últimos días y semanas, y por eso digo el 45. Yo no me voy a ocupar del 55% que le votó. Me voy a preocupar por el 45% que no le votó en segunda vuelta. Dicho de otro modo, el 45% que optó por una opción, propuesta política, ideológica, completamente distinta. Votó a una fuerza, una coalición de partidos, ¿no?, heterogénea, que el 45% en segunda vuelta y el 37% en primera, creo que estoy diciendo bien los datos de la última elección en la Argentina, es un volumen de gente muy importante. Yo creo que la oposición hoy en día, y si me permiten plantearlo en términos hacia adelante, el principal objetivo que tendría es amalgamar al 45% o evitar que se inocule la resignación al interior del 45%. No creo que sea ahora tan prioritario pensar o intentar convencer al que votó a Javier Milei, sino me parece infinitamente más prioritario ocuparnos por el 45% que no le votó. Porque la clave de construcción de un proyecto político es que el 45% que te votó a ti, en este caso fue Massa el candidato, pero si hubiera sido otro, a lo mejor el voto hubiera sido el 47 o el 43, o, da igual el valor exacto y hiper preciso. Lo importante es pensar en toda esa gente que te votó a ti, que en primera vuelta además fuiste la primera fuerza más votada. Yo creo que lo que hay que evitar es que haya resignación de esta ciudadanía, y que haya además normalización y naturalización de esta ciudadanía, y que asuma como que lo que nos está pasando nos lo merecemos, lo que nos está pasando es por culpa exclusivamente de una fuerza política propia. Yo creo que es fundamental pensar y hacer política para ese 45%. Ese 45% que en el peor momento te fue a votar. Confió en ti. O sea, ese 45% votó a un ministro de Economía que tenía la economía con una altísima inflación y con una situación económica que no era buena. De ninguna manera era buena. Y te votó a ti. ¿Por qué te votó a ti y no votó al otro? Bueno, yo creo que hay que empezar a hablarle exclusivamente a ese 45%. Y ocuparse de que ese... Porque, cuidado, en el 2019, ¿con cuánto se ganó en primera vuelta? ¿Os acordáis? 48. ¿Os acordáis? En primera vuelta, en el año 2019, ¿con cuánto se ganó? 48. Dicho de otro modo, ese 45 que te votó en segunda, que no quería nada que oliera a la derecha durísima, ya se llame Macri, Milei, Bullrich, pero que te votó a ti, en el fondo siguen siendo tuyos, que están a tu lado, que están esperando algo de ti. Cuando digo de ti, no digo de una persona, hablo de un conjunto de personas. De hecho, Alfred, algo que me llama la atención de lo que decís, de esto que se habla mucho de los arrepentidos, no sé si les pasó ir a movilizaciones y ver mucho el cartel autoconvocados. Jubilados autoconvocados, docentes autoconvocados. Efectivamente, falta quien los amalgame, quien esté tomando todos esos reclamos y dejen de estar autoconvocados, y haya una fuerza política que esté detrás diciendo, ok, convoquémoslos a todos. Una de las cosas peores que se hace en política es siempre quedarse como obnubilado por lo que logra el adversario. Y esto pasó en la Argentina en el 2015 cuando ganó Macri. Y ha pasado en muchos lugares de América Latina y en muchos lugares del mundo. Es rápidamente pensar por qué los votaron a ellos. Es cierto que este ejercicio hay que hacerlo, pero yo diría que en términos de temporalidad y de etapas hay que preocuparse y ocuparse por el 45% que te votó a ti. Y yo creo que hay mecanismos para hablarle a esa ciudadanía. Yo, por ejemplo, no logro entender, y lo digo con mucho respeto, pero sí con mucha responsabilidad, no logro entender por qué las diferentes fuerzas que componen ese 45% no están en la Cámara de Diputados proponiendo, por ejemplo, que se prohíban o se eliminen las comisiones bancarias de los bancos en estos tiempos de emergencia. Una iniciativa legislativa
me imagino que se puede plantear. Más allá de contabilizar cuántos te van a apoyar esa iniciativa legislativa. A lo mejor no sale la iniciativa legislativa porque no tienes mayoría. A veces para construir mayorías tienes que tener derrotas. A veces para construir mayorías tienes que tener derrota. Pero sí, siempre y cuando la derrota tenga rigor, horizonte, empatía, sintonía con tu ciudadanía. Yo creo que hay una gran parte del 45% que está esperando señales de lucha, de alternativas, de soluciones, de respuesta, en las calles y en las instituciones. Y cuando digo en las calles y en las instituciones es porque ir al Congreso y plantear una iniciativa a favor de una vivienda digna en la Argentina, entendería, o aumentar el salario mínimo. ¿Por qué no se plantea lo que está planteando hoy en día Andrés Manuel López Obrador en términos de reforma constitucional, es de subir el salario siempre por encima de la inflación de manera legal y obligatoria? Yo creo que son aspectos para pensar hoy en día en la Argentina y no quedarnos absolutamente siempre hablando de los arrepentidos. Sí, es un tema interesante. Es un tema interesante porque votaron a veces a sus propios verdugos. Es cierto, pero me preocupa de verdad a pocos meses de la asunción de Javier Milei, ¿por qué no nos preocupamos y nos ocupamos de ese nuestro 45%?